Bueno, esta es la simulación de un circuito con retroalimentación negativa. Este es un circuito paralelo serie. Como vamos a poder observar en esta simulación, vamos a poder ver las diferentes aplicaciones que tiene este circuito, que realmente si bien tienen varias ventajas, también hay algunas desventajas, las cuales se compensan asimismo pues con las diferentes etapas del mismo amplificador. Una de las ventajas que tiene es que los circuitos en retroalimentación insensibilizan la ganancia, es decir que aunque variemos diferentes parámetros, ya sea capacitancia o resistencia o algún otro parámetro en el circuito, la ganancia no será afectada, por lo tanto vamos a tener la misma salida de voltaje. También esto nos va a ayudar a reducir la distorsión lineal, y controlar impedancias de entrada y salida, ampliar el ancho de banda del amplificador, entre otras. Los vamos a poder ver en la simulación. Entonces estamos en multisim. Aquí tengo varios señales a diferentes frecuencias. Este fue creado para la frecuencia de 20 MHz. Aquí tenemos que es un voltaje de 10 milivoltios pico, el cual va a ser aumentado. En este caso tenemos los capacitores de desacople del circuito, que estos fueron calculados para la frecuencia de 20 MHz aproximadamente. Tenemos el primer circuito, los cuales como podemos ver están en paralelo, las diferentes resistencias de tanto de colector como la paralela de base. Y como podemos ver, están en serie los amplificadores. La primera etapa vamos a poder observar que tiene una salida de voltaje alto. Estamos a una escala de 1 milivoltio por división, y debido a que esto es el análisis a alta frecuencia, por supuesto tenemos una escala de 50 nanos por división, que es bastante pequeña para poder observar las oscilaciones. Como podemos ver, la señal va viajando aquí, tiene una al menos eleva aproximadamente voltaje, una buena señal, y podemos ver la señal de salida de la segunda etapa, la cual es mucho menor que la de la primera etapa. Esto se debe a que el desacople, si bien una de sus ventajas es mantener estable la ganancia de salida del circuito, una de sus desventajas es que para poder hacer esto la ganancia de voltaje disminuye. Entonces para compensar esto se añaden diferentes etapas al circuito. Así se compensa la ganancia que se ha perdido al momento de insensibilizar la ganancia, perdón, al momento de reducir la distorsión y poder controlar las impedancias de entrada y salida. Pues estas son las ventajas, pero la desventaja es que tiene que emplearse más etapas para poder así tener una buena ganancia en nuestro circuito. Aquí vamos a poder observar en este osciloscopio, podemos ver cómo va la señal, las dos señales ahí. Sí, como podrán haberse dado cuenta, también existe un desfase entre estas señales, y aquí tenemos su curva de Bode.
tenemos su curva de Bode. Ahora bien, en este vamos a cambiar la frecuencia de este circuito, y como podrán haberse dado cuenta, como estamos trabajando 20 MHz, vamos a poder observar aquí al momento de cambiar con las diferentes señales que le estamos metiendo al circuito. Vamos a poder observar que atenúa bastante la señal para una frecuencia de 40 MHz. Para una de 30 MHz es aproximadamente casi la misma señal que tenemos en la salida, me refiero a la salida roja de la segunda etapa, la ganancia total del circuito. Tenemos aproximadamente un poco, casi que la misma que teníamos cuando teníamos 20 MHz. Cuando tenemos 15, si llega se pasa un poquito más, o sea, el cual es una frecuencia menor de 20 MHz, entonces crece un poco. Y cuando tenemos a 20 MHz regresamos. Cuando tenemos estas frecuencias, como se podrán haber dado cuenta, el ancho de banda de este es bastante amplio. Esta es una de las ventajas de los circuitos retroalimentados, puesto que este circuito abarcará varias frecuencias dentro de su ancho de banda, como pudimos haber visto en la de 30 MHz y en la de 15. Pudimos observar que no fue mucha la variación, puesto que solo aumentó o decreció un poco la señal. Eso significa que tenemos un ancho de banda bastante amplio, aproximadamente en este caso de unos 30 a 15 MHz. Como podemos ver aquí, vamos a variar algunos parámetros, como esta es la parte del circuito de retroalimentación. Es la parte que retroalimenta el circuito aquí, cuyo capacitor y resistencia salen del emisor y retroalimentan a la base del de la primera etapa. Aquí podemos variar los diferentes parámetros de nuestro circuito. Vamos a variar la resistencia y podrán observar ustedes lo que sucede a continuación. Si variamos la resistencia con la cual se retroalimenta, variémosla al doble aproximadamente, que aquí la tenemos en el 50% y ahora tenemos el 100% de 20K, se atenúa completamente la señal de salida de la primera etapa, o casi en su totalidad. Pero si bien podemos darnos cuenta, la salida de la segunda etapa sigue manteniéndose, es decir que aunque variemos este parámetro, la salida no va a ser afectada. Ahora bien, variemos el capacitor. Si bajamos el capacitor, podemos observar en esta gráfica que estamos aproximadamente al 95% y la señal de entrada no ha disminuido, pues ha disminuido bastante, pero no se ha atenuado como la señal anterior, a menos a que le demos al 100%, 95% tenemos. Entonces nosotros vamos jugando con estas y esta va variando también, pero como se pudieron dar cuenta en este caso, la señal no varió mucho en la etapa de salida del circuito amplificador con retroalimentación negativa. Recuerdo que este es les recuerdo que es un serie paralelo serie, perdón. Entonces, aunque estemos variando estos parámetros,
La ventaja en este caso es de que la salida no será afectada mayormente, o no será afectada. Dejémoslo, como pueden darse cuenta, varía un poco el capacitor y varió aquí en una pequeña parte la salida. Esto es, como les digo, la ventaja que tiene este tipo de circuitos que insensibilizan la ganancia. Y una de las cosas importantes de este circuito es que que mucho de lo, como decía anteriormente, mucho del ruido pues en este caso es filtrado, lo cual nos da una ventaja en el circuito. Y si bien les puedo decir, los parámetros clave de retroalimentación son la ganancia del circuito, que para retroalimentación negativa debe ser un número positivo sin dimensiones, y la cantidad de retroalimentación. Entonces eso significa que esto determina la reducción de ganancia, la insensibilidad de ganancia y el ancho de banda en nuestro circuito. Entonces también en estos filtros son los que van a estar afectando pues la frecuencia de polos de nuestro amplificador. Entonces esto es todo en lo que se refiere a la simulación con el circuito retroalimentado negativamente paralelo serie.